Un cordial saludo para todos los que se están conectando en esta hora en que nos disponemos a hacer un nuevo estudio basado, como siempre, en los mensajes que Dios nos ha dejado en su santo libro, en la Biblia. Y bueno, bienvenidos. Para mí es un placer tenerlos aquí nuevamente. Espero que estén bien, que tengan la mente ya dispuesta a entender este tema que sin duda es un tanto controvertido. Y qué mejor que ir a la Biblia para poder encontrar una respuesta a este tema que tiene que ver con la existencia o no de un infierno eterno. ¿Sufrirán los pecadores eternamente en un infierno cuyo fuego no se apaga nunca? ¿O es eso simplemente un mito? Vamos a ver qué dice la Biblia. Así que quiero saludar a quienes están aquí: Carmen Quintero, Dionisio López, Morenito Zambrano, Ana Romero, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Y seguramente luego voy a saludar a otros que van a ir entrando de a poco, como Modesta, que también está aquí para compartir juntos este estudio. Bueno, quiero decirles que no se olviden de colocar ahí por escrito sus pedidos de oración para que al final del tema podamos presentar esos pedidos a Dios. Y también, ¿por qué no escribir algún motivo de gratitud por las bendiciones que Dios siempre nos da y que son abundantes, solo que a veces nos espaciamos más en las cosas negativas y no en las cosas positivas, de las cuales hay mucho? Y debiéramos ser muy agradecidos a Dios porque en primer lugar tenemos la vida, tenemos la salud, y eso es un motivo demasiado grande para estar agradecidos a Dios. Bueno, vamos a tener una oración para que Dios nos acompañe en este estudio, que sin duda es muy cautivante. Necesitamos que Él nos guíe, nos oriente, así que vamos a elevar esta plegaria. Querido Padre, gracias te damos porque este grupo de amigos queridos se han convocado una vez más aquí en esta página junto conmigo para estudiar un tema más. Te pedimos que tu Espíritu nos ilumine para que al leer tu palabra sea Él el que nos guíe hacia la verdad. Bendice a todos los que están aquí en el grupo y los que irán entrando. Protégelos también en su salud, tanto física como espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con este tema. Es bueno tener la costumbre de anotar los textos bíblicos. Voy a citar muchos hoy. Así como lo he hecho en el tema anterior, porque cuando hay algún tema que es un tanto difícil de entender o controvertido, me gusta que haya abundante información bíblica para que encontremos una respuesta a nuestros interrogantes, si los hubiera. Me gusta, cada vez que toco este tema, apelar al razonamiento de quienes quieren saber la verdad del infierno. Y normalmente hago 5 preguntas antes de ir a la Biblia. La primera pregunta que suelo hacer es: ¿cómo se va al infierno un malvado al morir? Es decir, ¿en qué estado se va? Y bueno, entonces viene la pregunta que me hacen: ¿y a qué quiero llegar? Es sencillo: ¿se va en cuerpo o se va en alma? ¿En qué estado se va esa persona? Y la respuesta siempre es: se va en alma o se va en espíritu. Ya hemos estudiado la vez pasada qué significa alma: persona, espíritu, aliento de vida. Pero yo quiero ubicarme en el pensamiento de aquellos que tienen una información diferente. Y le hago esta pregunta. Perfecto, ¿se va entonces en espíritu o se va en alma al infierno? La segunda pregunta es:
¿cómo hace un fuego para quemar algo que es impalpable como un espíritu o un alma? Y allí entonces muchos se ponen a pensar, porque sabemos que un fuego solamente quema algo que es palpable, algo que es material, no algo que es invisible, impalpable. Tercera pregunta que suelo hacer es, ¿quién conducirá el infierno cuando su líder, el diablo, sea destruido? Porque Ezequiel 28, 19, allí Dios dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, el diablo un día va a ser destruido. Por lo tanto, ¿quién será el sucesor del diablo para dirigir al infierno? La cuarta pregunta que suelo hacer es, ¿qué odia Dios? ¿El pecado o el pecador? Y siempre la respuesta es el pecado, no el pecador. Y la quinta es, si usted es un padre y tiene un hijo rebelde, hijo que se porta muy mal a pesar de todos sus consejos, advertencias, y llega un momento que usted se enoja tanto con ese hijo que dice, bueno, te voy a dar un castigo, pero mayor al que yo te he dado antes. Así que se saca el cinto y empieza la mañana temprano a darle cintazos a su hijo. Son las 7, le pega, 7:15 le pega, 7:30 le pega, 8, 9, 10 le pega, 11, 12 le pega. No come, no toma agua, nada. Ese hijo merece un castigo. Son las 1 de la tarde, le sigue pegando el padre, 1:30 le sigue pegando, 3, 4, 5, 6 de la tarde le sigue pegando, 7. Y entonces la persona que me está escuchando me dice, no, pare, eso es una atrocidad, eso no puede ser. Usted no castigaría así a su hijo, ¿no? Por más mal que se porte. No, jamás. Y entonces, ¿por qué piensa que Dios, que es amor, puede darnos un castigo tan grande, sin fin, sin descanso, en llamas eternas? Solo hago esas preguntas para que la persona razone, no para debatir ni para convencerlo de lo que yo creo. Simplemente preguntas que ayudan a pensar un poquito, porque a veces hemos aprendido enseñanzas que se han repetido a lo largo de años y siglos, y llega un momento que no las razonamos porque las asimilamos así, las recibimos, las tragamos entero, ¿no es cierto? Y no masticamos lo que creemos. Y por eso es bueno apelar al razonamiento antes de ir a la Biblia. Y por supuesto, siempre mi respeto por los que creen diferente, solo que apelo al razonamiento antes de ir a la Biblia para ver si la persona puede preparar su mente, su corazón, para recibir la verdad de Dios. ¿De dónde viene la palabra infierno? Bueno, del latín infernum, que quiere decir algo inferior, algo que está por debajo de la tierra, un lugar inferior o subterráneo. Infierno, eso quiere decir, infernum, o sea, algo que está por debajo de la superficie. Precisamente es normal que a los muertos se los sepulte por debajo de la superficie, como tradicionalmente se ha hecho, aunque luego se crearon los nichos, los cementerios donde se ponen uno arriba de otro, pero es común en la antigüedad y también en este tiempo que la mayoría se los entierre en el infierno, es decir, en la parte inferior de la tierra, si vamos al significado de lo que es la palabra infierno en latín. O sea, no tiene nada que ver con lo que creemos muchas veces, sino sepulcro. Bueno, en el hebreo la palabra infierno viene del es Sheol o Hades. El Sheol es sepulcro también. Se usa muchas veces en el Antiguo Testamento el Sheol como un sinónimo de infierno también, que es tumba, sepulcro, muerte. Ahora, vamos a ir a un libro del Nuevo Testamento y luego veremos del Antiguo y volveremos al Nuevo, y que está en el libro de San Judas, versículos 6 y 7. Judas es un libro muy cortito de la Biblia, por eso no tiene capítulo. Entonces es versículos 6 y 7. Y quiero que
Prestemos atención allí lo que dice San Judas. Dice el profeta lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ángeles malos, ¿no? Los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, los ángeles malos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, estas ciudades, ¿no es cierto?, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que aquí San Judas menciona que Sodoma y Gomorra, por causa de su impiedad, ambas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno. Ahora les pregunto, ¿actualmente Sodoma y Gomorra están ardiendo? No. Se hizo un gran hoyo ahí cuando cayó fuego del cielo, fuego y azufre que Dios mandó para castigar estas ciudades impías. Y luego ese gran hoyo fue cubierto por lo que hoy conocemos por el Mar Muerto. Incluso en algunas orillas del Mar Muerto todavía se ven las piedras quemadas, ¿no?, de lo que fue aquel gran incendio que Dios envió del cielo para castigar a estas ciudades. Y allí dice San Judas que estas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno. Entonces, esa palabra eterno sin duda no quiere decir duración, sino consecuencias eternas. Y muchos confunden la palabra eterno en la Biblia con duración en lugar de consecuencias. Hay que ver siempre el contexto, es decir, de qué se viene hablando para poder entender a qué se refiere. En este caso, Sodoma y Gomorra, el fuego eterno es eterno en consecuencias, porque nunca más esos imperios fueron levantados. Por otro lado, hay un texto en el libro de Hebreos, que ya lo vamos a leer, donde San Pablo dice que Dios es el fuego eterno, ¿no? O sea, podemos ver entonces la destrucción de Sodoma y Gomorra bajo estos dos aspectos: por un fuego eterno en consecuencias y por el fuego que es Dios, que es fuego consumidor, como dice San Pablo. Ahora, en primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 6, también en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente: y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo, escuchen bien eso, poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, la destrucción bajo el fuego de Dios de Sodoma y Gomorra es un ejemplo para los que habían de vivir impíamente, o sea, en forma pecaminosa, sin arrepentirse, sin entregar sus vidas a Dios. Por lo tanto, así como Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo de un fuego eterno, pues así también sufrirán un castigo aquellos que decidieron darle la espalda a Dios, un fuego eterno en consecuencias, porque dice allí San Pedro que el Sodoma y Gomorra es un ejemplo para los que habrían de vivir impíamente o en pecado. En Malaquías 4:1, Antiguo Testamento, último libro del Antiguo Testamento, dice allí el profeta: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, todos los soberbios y los que hacen maldad arderán como paja en una hoguera. Ese día los quemará y nada quedará de ellos. En otras traducciones dice: no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, la raíz de todos los pecadores, la raíz del mal es el diablo, y las ramas son los que decidieron ponerse de parte de él. No le dejará ni raíz ni rama, o nada quedará de ellos. Aquí habla de la destrucción de los malvados. Y luego, en el mismo capítulo 4, verso 3, dice: los malos serán ceniza bajo los pies de los justos en el día en que Dios actúe. Los malos serán ceniza. Hay otro detalle interesante antes de que vayamos a algunos textos del libro de Salmos. Algunos dicen, bueno, si la persona fue mala, no se arrepintió, actualmente va derecho cuando se muere, se va al infierno. Pero es interesante que 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9,
Dice el profeta esto: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos? Y presten atención a esto: para ser castigados en el día del juicio. No dice antes, en el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? El juicio final. Bueno, si ustedes van a San Mateo 25, 31, allí dice: cuando el Hijo del Hombre venga, o sea Jesús, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces separará a los malos de los buenos, y allí entonces le dará el castigo eterno a los malvados y la vida eterna a los justos. Por lo tanto, no puede haber un juicio inmediato después de la muerte, porque aquí dice San Pedro que es para el día del juicio, es decir, en ocasión de la segunda venida de Cristo, y no antes. Vamos a Salmo 37, versículo 10. El rey David dice: de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Los malvados perecerán y los enemigos de Dios serán consumidos, se disiparán como el humo, se disiparán como el humo. Esto está en el mismo 37, leí el 10, el 20, el 38. Son versículos que hablan de qué va a pasar con los malos. Habla de que serán consumidos y que se disiparán como si fuera humo. En Salmo 104, versículo 35, también el rey David menciona lo mismo: sean consumidos de la tierra los pecadores y los malvados, escuchen bien ahora, dejen de ser, es decir, no existan más. Una idea similar se encuentra en el libro de Abdías. Es un libro cortito también en el Antiguo Testamento en este caso, pero por eso no tiene capítulo. Abdías, versículo 16. Hablando de los malvados, el profeta dice: serán como si no hubieran sido. Hasta aquí no vemos nada que nos lleve a pensar en un castigo eterno, pero iremos viendo algunos textos que pueden dar a pensar en eso. Isaías 41:11 dice allí que los malvados serán como nada y perecerán. En Isaías 1:28 dice: los que dejan a Dios serán consumidos. Y hay un texto muy interesante, Jeremías 51, versículo 57, hablando también de los infieles a Dios. Dice el profeta que los malvados dormirán sueño eterno y no despertarán. Cuando estudiamos la vez pasada acerca del estado de los muertos, vimos que siempre que Dios habla de la muerte, habla como un sueño, el sueño de la muerte, ¿no? Y aquí, hablando de los malvados, ellos dormirán también un sueño, pero no se despertarán. Tendrán un sueño eterno, claro, hasta el día que sean condenados, ¿no? A diferencia de los que duermen en Cristo y que serán resucitados para vida eterna. En el libro de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 15, en el Nuevo Testamento, allí San Juan dice que ningún homicida tiene vida eterna en sí mismo. Homicida, es decir, un pecador no arrepentido, porque si un homicida se arrepiente, pues Dios lo perdona y lo salva, ¿no? Como fue el ladrón en la cruz. O sea, no hay pecado que Dios no perdone, excepto contra el Espíritu Santo, que es un buen punto para estudiarlo alguna vez, ¿no? Pero Dios perdona cualquier pecado. Es decir, ningún homicida, es como decir, ningún pecador, no arrepentido obviamente, tiene vida eterna en sí mismo. O sea que un pecador no puede ser eterno. Si yo acepto la idea de que un amigo le dio la espalda a Dios, no quiso saber nada con Dios, vivió en pecado y murió, y ahora digo, bueno, se fue al infierno, allí está sufriendo eternamente, entonces quiere decir que el pecado no trae la muerte, sino una vida eterna en las llamas del fuego eterno de un infierno. Pero San Juan dice que un pecador no tiene vida eterna, ni en el cielo ni en un presunto infierno. Vamos a ver otros aspectos.
Mencionábamos recién que hay dos formas de ver la palabra eterno. Está en consecuencias, ¿no? Consecuencias eternas, como el caso de Sodoma y Gomorra, y está la palabra eterno como en duración, como vida eterna, por ejemplo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Eso es en duración, no es consecuencias, ¿no? Les mencioné un pasaje de San Pablo que está precisamente en Hebreos 12:24, donde San Pablo dice que Dios es fuego consumidor. Por eso, cuando se habla de que el fuego va a destruir a los malvados, bien puede hacerse referencia directamente a Dios como el fuego consumidor. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no confundir esa frase que tiene que ver con una característica, ¿no?, de Dios, es fuego consumidor. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Jeremías 17, versículo 27, donde se usa la palabra eterno, y que obviamente no es en duración, sino en consecuencia, cuando está hablando de Jerusalén. Y Dios dice, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y el fuego no se apagará. Interesante. Ahora, si yo les pregunto, el fuego que consumió a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por ejemplo, ¿sigue todavía quemando las puertas de Jerusalén? No. ¿Y por qué acá dice que el fuego no se apagará? No se apagará mientras el fuego tenga algo para consumir. Eso es obvio. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando vemos esas expresiones, eterno o eterna, porque el contexto nos dice claramente si es duración o consecuencia. Algunos pueden decir, y bueno, ¿y qué pasa con el alma? Recuerden que alma, como estudiamos vez pasada, es la unión de cuerpo más aliento de vida o espíritu de vida. Ambas cosas son igual a alma o persona. Había en el estadio 1000 almas. ¿Qué estamos diciendo? Diciendo que había personas, ¿no? Jesús había dicho, estoy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Siempre el alma se la relacionó con persona, cómo se siente uno como persona. ¿Y qué es uno como persona? Es un alma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el alma cuando la persona muere y ha sido esa persona mala, ¿no? Isaías 10:18, el profeta dice que Dios consumirá totalmente alma y cuerpo. Isaías 10:18. O sea, el alma es destructible. ¿Por qué es destructible? Porque es persona, porque el alma es palpable, porque alma es eso, no es algo que se separa del cuerpo, invisible e impalpable. Eso no enseña la Biblia, ya lo hemos visto claramente en el estudio anterior, y no existe ningún versículo que me hable de inmortalidad del alma, sino mortalidad, porque somos mortales. Como dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la persona que peca muere, todos morimos. Veamos lo que dijo Jesús respecto del infierno. Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Allí Jesús dice lo siguiente: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y escuchen bien ahora, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y en el versículo 30 vuelve a repetir lo mismo. Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A ver, allí volvemos a uno de las preguntas que suelo hacer a quienes creen en un infierno real. ¿Cómo se va la persona mala al infierno? No se va en cuerpo, obviamente. Se va en alma, según el concepto popular, como algo invisible, impalpable. Ahora, acá Jesús no dice se va con, y no que todo tu alma sea echada en el infierno, sino todo tu cuerpo. Nos metemos en un problema entonces. Porque cuando el malvado es puesto en su tapa de esa caja una semana después, lo vamos a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se fue a ninguna parte. Y acá Jesús dice, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿A qué se refería Jesús con esta expresión? Bueno, Jesús tenía un correcto concepto de lo que es el infierno. Alrededor
de los muros de Jerusalén estaba el valle de Hinnom o el valle de Gehenna, y entonces la basura que se recogía en la ciudad, en algún lado tenía que ser quemada. Entonces, en carruajes llevaban cada tanto hacia afuera ese valle, la basura, y allí ardía continuamente la basura. Como ustedes habrán visto algunos basurales lejos de las ciudades. Bueno, algo así existía fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasaba con la gente malvada? ¿Qué pasaba con los ladrones? ¿Qué pasaba con aquellos que cometían algún acto delictivo? Pues en lugar de merecer una sepultura cristiana, por así decir, digna, entonces era llevado a ese basural donde esos malvados eran quemados junto con la basura. Ahí sí tiene sentido lo que dice Jesús. Por eso él dice, si tu mano te es ocasión de caer, es decir, si tu mano te va a llevar al robo, por ejemplo, es mejor que te cortes la mano, claro, lo dice en forma figurativa, simbólica, y no que todo tu cuerpo, allá afuera en el basural, sea quemado por el hecho de que ese delincuente no tenía ningún valor por ser lo que es, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos la palabra infierno. Infierno, ya sabemos, es sepulcro, ¿no? Apocalipsis 20, versículos 9 y 10, hablando de aquel momento cuando, después del milenio, ¿se acuerdan que estudiamos? Bueno, después de esos 1000 años, cuando Jesús desciende ya por tercera vez a la tierra, esta vez ya para establecer su reino aquí, cumpliendo el pedido del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Bueno, esa es la tercera venida de Cristo después de esos 1000 años en que el pueblo de Dios está en el cielo con él. Cuando él regresa, entonces, ¿qué pasa con los malvados que son levantados para ser destruidos? Ese es el juicio final. Bueno, dice Apocalipsis 20, 9 y 10, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué es consumir? Quemarlo totalmente. Consumir no quiere decir yo quemo algo y todavía eso queda por ahí dando vueltas. O se consumió, por ejemplo, yo quemo esto, ¿no es cierto? Pero todavía es útil. No, una vez que se consumió ya el fuego lo aniquiló para siempre y ya no tiene ninguna utilidad y por lo tanto muere esa utilidad. Así pasa si quemamos un papel, quemamos alguna otra cosa, una madera, finalmente se convierte en ceniza. No hay más utilidad de eso, así tampoco con los malvados. El fuego los consume. Y ahora viene otra expresión en el versículo 9, el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice, y el diablo que los engañaba, a los malvados, ¿no?, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Una vez les mencioné la falsa trinidad del diablo, ¿no? Cómo él imita la trinidad verdadera o la divinidad de Dios, ¿no? Él es él es el diablo, ¿no es cierto?, el jefe. La bestia es otro aliado al diablo y el falso profeta, la falsa trinidad. Y dice que estos tres poderes son atormentados por los siglos de los siglos. Y algunos dicen, bueno, aquí vemos clarito que San Juan dice que el diablo va a ser consumido por los siglos de los siglos, o quemado, ¿no? Porque si digo consumido hay una contradicción. Por los siglos de los siglos. ¿Saben que la expresión por los siglos de los siglos en el idioma original no quiere decir eternamente sin fin, sino periodo largo? No sabemos qué duración tiene, pero sin duda que el diablo y todos sus aliados y quienes no merecieron la salvación sufrirán este castigo por cierto tiempo, no sabemos cuánto. Ahora, no puede haber contradicción en la Biblia. Si en el versículo 9 dice que el fuego consumió al diablo y a sus seguidores, obviamente que por los siglos de los siglos, también tiene que acompañar al significado de ese consumir. A la larga, eso llega a su fin y el diablo es consumido. Y como dice Ezequiel 28, 19, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por lo tanto, por los siglos de los siglos, tiene un límite. ¿Queda claro? Bueno, vamos a ir ahora a explicar un poquito una historia que se suele usar para sostener la idea de un fuego eterno.
y es la historia del rico y de Lázaro, que se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 16, versículo 19 al 26. Lo voy a leer de aquí de la Biblia. De paso quiero saludar a algunos más que entraron. Teresa Velati, Nancy Elizabeth Jacobo, Daniel Gutiérrez. Bueno, muy bienvenidos. Espero que estén disfrutando de este estudio y no pierdan el hilo de los pensamientos que estamos viendo de parte de Dios revelados en su palabra. Lucas 16, versículo 19. Esta historia suele confundir a muchos y yo entiendo que es obvio que confunda si es que no razonamos lo que Jesús está enseñando ahí. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sepulcro, es lo mismo, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y sigue esta historia. Ahora, ¿es una historia real o es una parábola? Bueno, Jesús venía hablando ya en parábolas antes. Aquí aparece con una historia un tanto diferente de el rico y de Lázaro. Ahora, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿cómo se va una persona al cielo o al infierno? Se va obviamente en espíritu, es decir, como se cree popularmente, no como la Biblia lo enseña. ¿Y cómo se va al infierno? También. Ahora, ¿un espíritu tiene carne y hueso? Porque aquí en el versículo 24 de esta parábola, de esta historia, dice que el rico daba voces diciendo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Un espíritu tiene dedo? Tiene lengua, porque luego dice: y refresque mi lengua. Y entonces el 23 dice que en el Hades o en el sepulcro, el rico alzó sus ojos. Pregunto, ¿un rico, o un malvado, o un espíritu, como en el caso del rico aquí, tiene ojos? Y luego dice que hay que está siendo atormentado, pero ¿cómo va a atormentar una llama un espíritu que es impalpable? El fuego solamente quema cosas que son palpables. Y menciona luego que hay una cima que impide que uno vaya para el otro lado y el otro venga para este. Ahora, si es un espíritu, ¿qué imposibilidad tiene un espíritu de moverse de un lado a otro? Ninguno, porque para un espíritu no hay abismo ni cima que pueda impedirle trasladarse y moverse de aquí para allá. Entonces encontramos varios elementos en esta historia que nos llevan a pensar de que no podría ser nunca una enseñanza doctrinal, sino más bien una parábola. Una parábola es una historia irreal para dejar una enseñanza real. Esta historia que cuenta Jesús en realidad iba de boca en boca en aquel tiempo y era una creencia de los griegos, del tormento eterno, que los malvados iban allí y en cambio los justos no, ellos se iban a un tal seno de Abraham, ya vamos a ver qué Abraham era ese. Y entonces Jesús toma esa leyenda, toma esa creencia para dejar una enseñanza a los judíos. Una enseñanza muy grande. Si ustedes siguen leyendo más adelante van a entender por qué él usó esa parábola. Así que la misma forma de expresarse Jesús en la parábola nos lleva a pensar que eso jamás podría ser real,
porque un espíritu no tiene carne y hueso, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene lenguas, no tiene dedos. Jesús lo dijo en Mateo 24:39, cuando se le apareció a sus discípulos, después de que él resucitó. Él dijo: Miren mis manos y mis pies, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. Él mismo estaba diciendo lo que ustedes y yo hoy sabemos muy bien, que un ser espiritual no tiene carne ni huesos. Muy bien, entonces, por lo tanto, esta historia no podría ser nunca una enseñanza doctrinal, sino simplemente una parábola. Y Jesús había enseñado claramente, como ya lo vimos recién y lo vimos en el estudio anterior, que la palabra alma quiere decir vida, que en realidad, persona, ¿no es cierto? Persona que está viva, y que el alma es destructible, como ya hemos visto en muchos textos bíblicos, porque equivale a persona. Así que esta parábola es una parábola, ¿no? No es una enseñanza doctrinal, porque cae por su propio peso al encontrar contradicciones en algunos versículos, si es que quisiéramos tomarlo como una enseñanza doctrinal. ¿Por qué allí se menciona el seno de Abraham? Algunos dicen, bueno, es el Abraham del Antiguo Testamento. No, porque Abraham, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, dice que él no recibió todavía lo prometido. Es decir, que Abraham está en el sueño de la muerte, esperando aquel día cuando Jesús les dé la vida eterna, porque él no recibió, así como todos los demás personajes del Antiguo Testamento que menciona Pablo en Hebreos 11, dice, todos ellos no recibieron lo prometido, incluyendo a Abraham. Por lo tanto, este seno de Abraham no se está refiriendo al patriarca Abraham, al padre de la fe, sino a otro Abraham del cual hablaban los griegos, ¿no? Bueno, espero que les haya ido quedando claro este concepto de la palabra de Dios respecto de lo que es el infierno. Hay algunas preguntas que nos podríamos hacer antes de terminar. Claro que hay muchos más textos bíblicos, pero no quiero yo marearlos, ¿no?, con tanta información. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, háganla allí en mi página de Facebook y con mucho gusto me tomaré tiempo para darles una respuesta. O bien ustedes pueden repasar este estudio en el video que ya queda grabado. El profeta Isaías dice que los salvados tendrán gozo perpetuo, ¿no?, en sus cabezas, o sea, serán felices eternamente. Y yo me pregunto, ¿qué felicidad puede sentir un padre, por ejemplo, que se salvó y él está consciente de que su hijo, que fue rebelde, que no se arrepintió, se fue al infierno eterno? ¿Qué alegría eterna puede tener ese padre sabiendo que su hijo sufre los martirios horribles de un fuego que nunca se apaga y que continuamente está quemando a su hijo? ¿Podría tener ese papá gozo eterno? Y algunos dicen, bueno, pero el hijo se la merecía, ¿no? Pero Dios piensa así. ¿Qué odia a Dios? ¿El pecado o el pecador? ¿Qué dijo Jesús estando en la cruz de sus enemigos, de sus torturadores? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba demostrando su amor por los pecadores y su odio por el pecado. Si no, no hubiera salvado a aquel delincuente que estaba al lado de la cruz de Jesús y que él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Jesús hubiese odiado el pecado que había en él, lo hubiese mandado al presunto infierno. Pero él dijo, te aseguro hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Dios de amor que tenemos. Dios es amor, amigos. Dios no es un Dios torturador ni vengativo, ni que se goce viendo cómo sus hijos que se rebelaron contra él se están revolcando en las llamas del fuego eterno. ¿De qué viven esas personas? ¿No comen? ¿No toman agua? No, allí están eternamente. No sé si alguna vez ustedes se quemaron, aunque sea la punta de un dedo. Qué dolor tremendo que causa, ¿no? Es horrible. Imagínense un fuego que esté quemando
la persona entera y que esa persona no tenga un minuto de descanso. ¿Puede caber eso en la mente amorosa de nuestro Creador? ¿Podemos pensar que ese es nuestro Dios? Yo creo en un Dios misericordioso, en un Dios del cual el profeta Ezequiel capítulo 33 versículo 12 dice: vivo yo, dice el Señor, que no me complazco en la muerte del malvado, sino antes me alegro en que vuelva de sus malos caminos. ¿Por qué morirán? Dios no se complace en la muerte del malvado. Por eso Él nos llama todos los días al arrepentimiento. Y lo mejor que va a hacer Dios con aquellos que finalmente decidieron andar en sus malos caminos no es darles un castigo eterno, sino hacer, como dice Abdías 16, de ellos como si nunca hubieran sido. Serán consumidos, como tantas veces dice la Biblia, no existirán, serán ceniza bajo las plantas de los pies de los salvados. No les dejará ni raíz ni rama. Son expresiones que hablan clarito en la Biblia de que Dios no los manda a ningún lugar a sufrir eternamente. ¿Cómo es posible que por haber vivido 60, 70, 80 años en pecado y haber muerto sin haberse arrepentido una persona, cómo puede ser que ahora, por causa de esa corta vida de pecado, tenga que sufrir millones y millones de años sin fin en las llamas de un tormento eterno? ¿Dónde cabe eso, amigos? Pero así se ha venido enseñando. Miren, esto no es algo que no es una doctrina nueva, esto viene de siglos. En la Edad Media, este concepto del infierno de fuego eterno comenzó a utilizarse como una doctrina para que las personas no dejaran de ser cristianos. Porque si usted deja de ser cristiano, vas a ir a parar allá. Y como la gente no tenía acceso a la palabra de Dios, entonces creían lo que se predicaba de los púlpitos y tenían miedo. Pero saben, este concepto del infierno produjo más ateos que creyentes, porque mucha gente decía, bueno, si ese es nuestro Dios, y si finalmente haga lo que haga, por un error o dos o una vida de pecado y yo no me arrepiento, finalmente voy a ir a parar allí, pues mejor prefiero no creer en un Dios así. Leí una frase ayer que decía, un error repetido 1000 veces se convierte en una verdad. No se olviden, no porque un error sea popular, es una verdad que Dios apruebe. Pero cuando yo toco este tema, lo hago con todo respeto y amor por aquellos que no creen lo mismo. Yo prefiero quedarme con la imagen que Dios me ha dejado en su palabra, de un Dios de mucho amor, misericordioso, no vengativo, de un Dios que todos los días está llamando a la puerta de nuestro corazón para que nos arrepintamos y decidamos andar en sus caminos. Ese es el Dios de amor, ese es el Dios que no está esperando a que yo me equivoque para castigarme. No, ese es el Dios de la Biblia. Dios nos ama con un amor infinito, más de lo que tú te puedes imaginar. Pero el diablo quiere desfigurar el carácter de Dios, haciéndonos creer que Él es vengativo, que Dios es torturador y que Dios se goza viendo a sus criaturas sufrir eternamente. Espero que este estudio nos ayude a entender cuál es el carácter de Dios. Nahum 1:9, Antiguo Testamento, dice allí el profeta que el mal no se levantará 2 veces, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, dice Dios. Es decir, Dios va a erradicar el mal en todas sus formas cuando Jesús venga. No va a existir ningún lugar en el universo donde esté una mancha de pecado. Si yo aceptara la idea de que existe un pozo por allí donde se están quemando las almas de los malvados, entonces tendría que pensar en que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente, porque no fue definitivamente el pecado del universo. Dios quiere un universo limpio. No puede existir la idea de un lugar donde hay una mancha de pecado. Dios va a eliminar incluso todo recuerdo del pecado. Como dice Isaías, que todas las cosas pasadas nunca volverán a la memoria. Las cosas malas, obviamente.
Bueno, que Dios nos ayude a entender este tema y a comprender que Dios es un Dios de amor. Quiero ver si ustedes han dejado algún pedido de oración para que ahora al terminar los pongamos en manos de Dios. Aquí Irene está pidiendo por sus hermanos en Cuba. Hacen largas filas para tratar de conseguir comida y nada. Bueno, algunos están entrando un poquito tarde. Mi esposa está tratando de cumplir con todos los pedidos de ustedes. No nos gusta que quede ningún pedido allí colgado, ¿no? Entonces, pero allí Irene pide por la gente de Cuba. Es cierto, amigos, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Tenemos amigos y hermanos allá en la fe que están haciendo fila para poder conseguir alimentos. Tenemos que orar por ellos y ojalá que esto pueda pasar y a esa gente Dios les provea lo que necesita. Nora está saludando, buenas noches, ¿qué tal Nora y Daniel? Sé que ellos están escuchando cada tema. Esto y esta. Muy bien, aquí mi esposa me está indicando cuáles son los pedidos de oración que me ha anotado, así que los vamos a mencionar y pues a los demás que no he saludado, Yasmín Miranda, Michael Cruz, María Mateo, Vange Ramírez, ¿qué tal? Ramón, mi amigo querido, aquí está también Teresita, Apolinaria Achata también, Agui Segura, Sonia Roldán, Dana Cruz Ruiz, Santiago, Angélica, Carlos Varela, qué lindo Carlos tenerte aquí, es una alegría, un gran amigo de toda la vida. Y bueno, Verónica Benzor, Rodolfo Palacios, bienvenido Rodolfo, amigos también de muchos años. Seba, mi sobrino, Sebastián, Javier Malán de Uruguay, ¿qué tal Javier? Un gusto de que estés aquí. Mario Alessandroni, qué lindo poder ver este grupo de amigos que están escuchando estos mensajes de esperanza, mensajes que Dios nos deja para conocer su verdad y andar en sus caminos. Así que, bueno, espero no olvidarme de algún nombre, yo siempre los repaso y luego que termino el tema me voy a verlos para por lo menos ponerle like y saludarlos porque quiero cumplir con todos ustedes. Vamos a hacer entonces esta oración por los pedidos que ustedes han dado a conocer. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por habernos mostrado estas grandes verdades de tu palabra. Gracias porque eres un Dios de amor. No eres un Dios torturador ni vengativo, sino un Dios que tiene un corazón lleno de misericordia por nosotros los pecadores. Gracias porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Te rogamos que nos ayudes para que andemos en tus caminos, para que un día podamos gozar de la vida eterna que quieres darles a aquellos que hoy le entregan su corazón a ti. También queremos pedirte por algunas necesidades. Ana Romero pide por su familia, especialmente por su hijo Cristian, que ha tomado, dice ella, decisiones equivocadas. Te rogamos por Cristian para que tu espíritu lo traiga nuevamente al buen camino y bendigas también al resto de la familia de Ana. Irene pide por nuestros hermanos de Cuba que están padeciendo necesidades, están tratando de tener su alimento de cada día. Te rogamos que no les falte, que tú les proveas. Carmen da gracias por las bendiciones que tú nos das, por la salud, y pide por su cuñado que está muy grave, Roberto, si mal no leo, ruego por ese hombre para que pongas tu mano sanadora en esa persona que se encuentra en un estado muy delicado de salud. Nancy pide por sus compañeros de trabajo, Gianni, Karina, Marcelo, Gustavo, y también pide por ella. Y ella dice que hay acoso laboral de parte de su coordinadora y también menciona que se están enfermando por el estrés. ¿Cuántas personas sufren, Señor, por causa de este virus? Te ruego que estés con ellas, que tu bálsamo de amor, tu bendición esté con esas personas, las protejas, Señor,
que pronto esta calamidad pueda desaparecer. Ramón está muy depresivo por su enfermedad. Te pido que levantes su ánimo y le des salud. También Santiago pide por Abraham, su hijo, y por Karen. Rogamos que atienda sus necesidades. Tú las conoces bien. Y también por Angélica. Ella está agradeciendo porque su hija Miriam ha tenido una operación exitosa en este día. Te agradecemos por eso. Y si hay algún otro pedido, Señor, que no lo hemos podido leer porque pueden haber entrado más tarde, te pedimos que los respondas conforme a tu voluntad, también atiendas esas necesidades. Gracias por haber estado con nosotros. Tráenos nuevamente el viernes para estudiar otro tema más. Bendice a todos los presentes, a todos sus seres queridos. Protégenos en nuestra vida física. Cuídanos para que no nos enfermemos. Ayúdanos a cuidarnos, a comer bien, lo más sano posible para tener cuerpos fuertes y poder de esa manera librarnos no solo de esta enfermedad, el coronavirus, sino de cualquier otra que siempre trata de complicarnos la vida. Bendice a todos y acompáñanos dándonos un buen descanso esta noche. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan podido entender este tema. Los quiero mucho, como siempre les digo, y lo he presentado con todo respeto para aquellos que no piensan así. Pero la palabra de Dios así enseña este tema. Y si ha quedado alguna duda, por favor, vuelvan a ver el video o me hacen la pregunta en mi página de Facebook. Con gusto se la voy a responder. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté en sus corazones y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Hasta pronto.